Vamos a continuar con la clase. Estamos viendo alquilación. Ya comentamos que el término de alquilación en la industria petrolera se refiere a la unión de una olefina con una parafina de bajo peso molecular, y en base a eso vamos a ver las reacciones. Nos dicen: en los procesos de alquilación que emplean ácido sulfúrico o fluorhídrico como catalizadores, solo reaccionan con las olefinas, las isoparafinas. Esto es importante, ¿no? Dice con átomos de carbono terciarios, ¿no? O sea, que sean de este tipo más o menos. Ok, aquí es terciario. Terciario está porque está unido a 3 carbonos y no a 3 hidrógenos. Aquí se puede ser hidrógeno. Posteriormente aquí se va a unir la otra molécula. Eso es importante porque al unirse, pues lo que vamos a obtener es una parafina de mayor peso molecular, y además va a quedar con ramificaciones, o sea, va a quedar un isómero, y sabemos que los isómeros tienen alto número de octano, ¿no? Entonces dice, solo reacciona las olefinas con las olefinas, las isoparafinas con átomos de carbono terciarios, como el isobutano o el isopentano. En la práctica, dice, solo se usa el isobuteno. Dice, pues el isopentano tiene un número de octanos suficientemente alto y presión de vapor baja, por lo que puede ser mezclado directamente para dar gasolinas. Es una opción, ¿no? Meter directamente el isopentano en las gasolinas, o si queremos podemos hacerla reaccionar para obtener alguna molécula más grande, ¿no? Dice, se emplean elevadas relaciones isoparafina-olefina, desde 4:1 a 15:1, ¿no? Para minimizar la polimerización y elevar el número de octano. Uno de los problemas de las olefinas es que tienden muchas veces a reaccionar entre ellas y generar moléculas más grandes, ¿no? A ciertas condiciones, pues generamos moléculas muy, muy grandes, que habíamos comentado que son los polímeros, por ejemplo, del etileno, que es esta olefina que llamamos el etileno. Bajo ciertas condiciones y catalizador podemos unir muchas de estas que ya habíamos comentado que en la industria de petroquímica le llaman monómero, cuando es una sola molécula para producir un polímero. Y hablando del etileno, si unimos muchos etilenos generamos el polietileno, ¿no? El polietileno muy conocido. Entonces, aquí, como pregunta de examen, requiero elevadas relaciones isoparafina olefina. Esto es básicamente, aquí dice desde 4:1, 15:1, por ejemplo, que estas moléculas de olefina estén más bien rodeados principalmente de parafinas, haya mucho más parafina para que pueda haber una reacción entre la parafina y la olefina para generar moléculas que anden por ahí en el intervalo de la gasolina, y no moléculas más grandes o polímeros que ya no sean gasolina. Entonces, a tener una relación más moles de isoparafina o isoalcano, quiere decir que cada molécula de estas de olefina o de alqueno, lo más seguro es que queden rodeadas de esas isoparafinas y reaccionen con alguna de ellas, y sea menos probable que se tope con otra molécula igual de olefina y se empiecen a unir entre ellas generando polímeros, ¿no? Y por eso dice, para minimizar la polimerización y elevar el número de octano, obteniendo compuestos de alto número de octano. Dice, el rendimiento, la volatilidad
y el número de octano del producto se regulan ajustando la temperatura. Ok. La razón ácido hidrocarburo y la razón isoparafina olefina. O sea, estas como que son mis variables que puedo ir regulando. Puedo regular en la operación con el rendimiento, la volatilidad y el número de octano. Puedo regularlos ajustando temperatura, moviendo temperatura, la relación ácido-hidrocarburo, o sea, catalizador hidrocarburo, y esa relación que llamamos isoparafina olefina. Dice, las principales reacciones que tienen lugar en la alquilación son exotérmicas, ¿ok? Y son mediante la combinación de las olefinas, que se hizo mediante la combinación de las olefinas con las isoparafinas, como se muestran a continuación. Entonces, pues una reacción que puede llevarse a cabo si metemos isobutileno, este compuesto, con isobutano, me van a generar este trimetil, bueno, este CH3, se movieron. Yo tengo dudas si se me mueve a la hora de, así está me da la impresión que problema del Word. ¿Por qué se me mueven? Aquí está bien. Si se fijan, no está movida, pero a la hora de que lo mandé a imprimir a PDF, quedó movida. Y me queda la duda, si lo vuelvo a imprimir, vamos a cerrarla para volverla a imprimir en PDF. Oh, hay que agarrarlo de la orillita, si no, la lata. Entonces, lo voy a volver a guardar en PDF a ver si se corrige. Vamos a reemplazar el archivo que ya tenemos y es un problema porque aquí no lo puedo corregir porque aquí está bien. Y aquí otra vez, como se pueden ver, como pueden ver, queda movido. ¿Eh? Ya en PDF se me mueven estos H3 a la izquierda. ¿Quién sabe qué pasa, no? ¿Por qué me hace eso él? A ver, vamos a ver. Imprimir. No, pues aquí está peor, ¿no? Porque si le doy aquí en imprimir, hacia aquí se puede ver. Como aquí sí está movida, ¿no? Por eso me está dando lata, porque aquí se puede ver que quedaron movidas estas. Ahí es un rollo. Es un rollo con estos archivos. Con el Word básicamente porque me está engañando. Aquí me dice, aquí me pone que está bien el archivo. Y aquí a la hora de imprimir, ya imprime otra cosa, ¿no? De hecho aquí están, se ven hacia el lado derecho. Y ya si le doy y maximizar, se van hacia el lado izquierdo. Entonces, un verdadero relajo con este archivo de Word. Bueno, de todas maneras, se entiende. Eh, Voy a trabajar con este de Word. Entonces, ni siquiera tiene caso que lo haya movido. Eh, Alguien me dijo que para evitar que se mueva hay que guardarlo como archivo, creo que tipo TIFF, TIF, creo. Y ya no sé, en lugar de Word. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, si yo uno estos dos
Aquí se unen estos, valiéndonos de esta doble enlace, va a hacer que por aquí haya una unión, ¿ok? Y finalmente nos va a quedar este CH2, es un hidrógeno de por acá. A ver cómo está. Básicamente es acá, ¿no? Esto de acá, que aquí tenemos un carbono terciario, es esto de acá, ¿no? Nos va a reaccionar y aquí se va a unir a esta de acá, a esta de acá, y el hidrógeno de aquí va a pasar de este lado, ¿no? Y tenemos H3H3, H3H3, el carbono este de aquí ya con el hidrógeno, y el CH2. Y la doble ligadora se va a unir acá. Y va a formar el 2 o 4 trimetilpentano, que no es otro más que el isoctano, que tiene un octanaje de 100, que se utiliza de referencia para darle el valor de 100 de octano, ¿no? De ahí viene el nombre de octanaje, ¿no? Porque se utiliza como referencia. El isoctano es una referencia que se le da un valor de 100 y el N-heptano se le da un valor de 0 de octanaje. Otra reacción que puede ocurrir es si usamos propileno con isobutano, generando el 2,2-dimetilpentano o isooctano, ¿ok? Ambos compuestos pues son compuestos ramificados, que además de que aumentamos, o sea, la alquilación, aquí no pusimos un objetivo, pero básicamente podríamos decir que es aumentar el rendimiento de gasolina de una refinería. Una refinería. Entonces, este, la idea es de que a partir de compuestos que no son gasolina, que son gas, estos propiamente son butanos, ¿no? Más pertenecientes al gas LP. Si nosotros los hacemos reaccionar, los unimos, generamos un compuesto de 8 carbonos, que ya es propiamente un compuesto que puede traer la gasolina, ¿no? Entonces estamos aumentando a partir de compuestos ligeros mi producción de gasolina y además queda ramificado. O sea, obtenemos una gasolina y de un octanaje quizás no tan elevado como un aromático, pero eh, con un buen octanaje, ¿no? Mejor octanaje que si tuviéramos compuestos lineales, ¿no? Mucho mejor octanaje. Y aquí también, ¿no? A partir de un compuesto de 3 carbonos y otro de 4 que son compuestos propios del gas LP, obtenemos un compuesto de 7 carbonos, que ya 7 carbonos ya pertenecen a compuestos de la gasolina y además con ramificaciones. Las variables del proceso, dice, las variables más importantes del proceso, aquí vamos a corregirle, del proceso, son la temperatura de reacción, la fuerza del ácido, la concentración de isobutano y el espacio-velocidad. Dice, los cambios de estas variables afectan al rendimiento y la calidad y la calidad del producto. Entonces vamos a empezar con la temperatura de reacción. Dice, tiene mayor efecto en los procesos de ácido sulfúrico que en los procesos con ácido fluorhídrico. O sea, donde se utiliza ácido sulfúrico como catalizador en vez de en los procesos con ácido fluorhídrico. Dice, las bajas temperaturas proporcionan altas calidades y el efecto de cambiar la temperatura de reacción de 35 a 55 Fahrenheit, o sea, unos 7 a 12,8 Celsius, con ácido sulfúrico es bajar el octano en 3 unidades. ¿Ok? O sea, si yo paso de 1,7 a 12,8 Celsius,
y utilizo ácido sulfúrico bajo el octano en 3 unidades. O sea que me conviene manejar temperaturas menores. De aquí uno de los problemas de usar este ácido sulfúrico aquí en México, ¿no? Porque en México no tenemos bajas temperaturas, quizás en algunos lugares, pero no todo el año, ¿no? Y entonces si queremos, vamos a poner, si queremos usar 1.7 Celsius, aquí en Salina Cruz imposible, ¿no? Nunca andamos en esas temperaturas. Tendríamos que meter una forma como de refrigeración, no es conveniente, ¿no? Porque se complica la planta, no mucho. Entonces, pues es mejor usar ácido fluorhídrico, ¿no? Dice, con ácido fluorhídrico aumentando la temperatura del reactor de 60 a 125, o sea, de 15.6 a 51.7 grados Celsius, se degrada la calidad del alquilado en 3 octanos. O sea, ese alquilado, ese producto, va a tener 3 octanos menos, ¿no? Entonces, me conviene bajar la temperatura, quizás no la pueda mantener a 15.6 aquí en Salina Cruz, ¿no? Pero tampoco a 51.7, que no me conviene tener hasta 51.7, ¿no? Entonces ando yo trabajando a temperaturas más o menos ambiente, ¿no? Dice, a bajas temperaturas la viscosidad del ácido se eleva y se dificulta la mezcla adecuada de dos reactantes y su posterior separación. Ok. Sí me ayuda a 1.7, pero también se eleva y aquí me causa un problema en el mezclado, ¿no? Esto, por supuesto, el ácido sulfúrico, porque es el que es líquido, ¿no? En fluorhídrico, pues no tengo mucho problema, porque es un gas a esas temperaturas de reacción, ¿no? Dice, a temperaturas por encima de 70, o sea, de 21.1, empieza a ser significante la polimerización de olefinas y el rendimiento disminuye, ¿ok? Empieza a haber cierta polimerización ya al aumentar la temperatura, dice. Por esta razón, en la temperatura normal del reactor, esto es con ácido sulfúrico. Con ácido sulfúrico es de 40 a 50, o sea, desde 4.4 a 10 grados Celsius. Y con ácido fluorhídrico en intervalo 70 a 100, o sea, de 21 a 37.8. Si se fijan, con sulfúrico aquí en México sería muy complicado porque en la mayoría, aún así, en las ciudades donde no hace tanto calor como aquí Salina Cruz, Salamanca, Tula, estas temperaturas no las tenemos, quizás las alcanzamos en estas épocas del año nada más, de invierno, ¿no? Pero las otras andan arriba de estas temperaturas. Y hay varias refinerías que están en lugares cálidos, Madero, Minatlán, Salina Cruz, que tienen temperatura, que probablemente ni siquiera alcanzan en el año ni en invierno estas temperaturas, ¿no? Entonces, no podría usar ácido sulfúrico por esas temperaturas. Como digo, tendríamos que disminuir la temperatura por medio de una forma de refrigeración y eso es energía, eso es dinero, o sea, me saldría caro. Entonces, quizás esto se pueda llevar a cabo en países más fríos, quizás sí se pueda llevar a cabo. Con ácido fluorhídrico, pues, por ejemplo, 21 a 31, 37.8, son, podríamos decir que entre ese intervalo, temperaturas promedio de la mayoría de refinerías que hay en México, ¿no? Por lo tanto, pues ahí está la razón por la cual les había comentado que íbamos a checar. Porque en México se utiliza ácido fluorhídrico y no ácido sulfúrico, ¿no? Pero al final, finalmente, pues, revisamos los dos, un poquito los dos, catalizadores, los procesos utilizando ambos, ¿no? Tanto sulfúrico como fluorhídrico. Entonces dice, la fuerza del ácido. Dice, tiene efectos variables sobre la calidad del alquilado dependiendo de la eficacia del mezclado en el reactor y del contenido de agua del ácido.
Dice, con ácido sulfúrico se tienen las mejores calidades y los más altos rendimientos con concentraciones de ácido de 93 a 95% peso y ácido de 1 a 2% de agua y el resto de diluyentes, dice. La concentración de agua en el ácido disminuye su actividad catalítica de 3 a 5 veces más que los hidrocarburos diluyentes. Oh. Dice, así un ácido con 88%, con un 5% de agua tiene mucho menor eficacia catalítica que la misma concentración de ácido con un 2% de agua, ¿no? O sea, ahí la importancia de ver la relación de agua. Yo puedo usar un 88% de ácido, pero va a depender mucho esa acidez, cambia mucho con el agua, comúnmente. De hecho, también los gases como fluoruro de hidrógeno, o sea, los consideramos ácidos cuando están en presencia de agua, ¿no? Esto es para cuando estamos usando ácido sulfúrico, ¿no? Esto que estamos mencionando acá. Como les comentaba, pues al final checamos también con sulfúrico, con fluorhídrico no tenemos problema porque no tenemos una solución ahí. Que es el caso del sulfúrico, que básicamente vamos a tener el ácido sulfúrico en forma líquida y el fluorhídrico es en forma gaseosa, ¿no? Entonces, concentración de isobutano. Este es la tercera variable A de proceso. La concentración de isobutano se expresa generalmente por la razón isobutano sobre olefina. ¿Ok? Y es lo que comentábamos, tenemos que tener relaciones altas, ¿no? Para evitar polimerización. Dice, altas razones isobutano olefina aumentan el número de octano y el rendimiento y reducen las reacciones laterales y el consumo de ácido. En la práctica industrial se utilizan relaciones de olefina entre 5 a 1 y 15 a 1. Dice, los reactores que disponen de circulación interna emplean razones internas de 100 a 1 hasta 1000 a 1. El objetivo de usar relaciones altas isobutano olefina es para que la olefina esté rodeada de moléculas de la parafina. Isobutano, ya que si se juntan dos moléculas de olefina, es probable que se produzca polimerización, ya que la polimerización es la unión de varias moléculas iguales, monómeros de olefina. Esto exactamente es lo que explicamos un poquito antes, ¿no? Y aquí nos comenta de unas relaciones isobutano-olefina de 5,1 a 15,1. Pero dice que si usamos reactores con recirculaciones internas, en los cuales estamos recirculando, simplemente ya tenemos una cantidad de olefina ahí que simplemente la estamos recirculando, simplemente para mantener altas cantidades de olefina ahí. No quiere decir que se esté consumiendo toda esa, se mantiene y simplemente externamente se va a seguir metiendo la cantidad de olefina adicional, dependiendo de cuánto esté consumiendo en la reacción. Se va a consumir en la reacción una cantidad de olefina y esa es la que vamos a estar metiendo. Y anteriormente ya tenemos una cantidad muy grande de olefina que simplemente esté recirculando porque no se va a estar consumiendo, ¿no? Está recirculando. Y a eso le llamamos recirculación interna, ¿no? Ahora viene la otra variable que es la velocidad espacial de la olefina, dice. Se define como el volumen de olefina introducido por hora dividido por el volumen de ácido del reactor. Así se define, ¿no? Aquí es por el volumen de ácido. Dice, disminuyendo la velocidad espacial de la olefina, se reduce la producción de hidrocarburos de elevado punto de ebullición. Se aumenta el número de octano y se disminuye el consumo de ácido, ¿no? Se disminuye la velocidad espacial. Por ejemplo, si manejo un volumen ya fijo y y disminuye la cantidad el flujo de olefina por hora, ¿no?
Nos dice aquí, la velocidad espacial de la olefina es un modo de expresar el tiempo de reacción y otro modo es usando el tiempo de contacto. También podemos usar el tiempo de contacto en vez de la velocidad espacial, dice. El tiempo de contacto se define como el tiempo de residencia del alimento o de alimentación fresca y del isobutano recirculado externamente en el reactor. ¿Ok? Ya quedamos que es isobutano. Vamos a estar metiendo una cantidad para recircular, ¿no? Tener más isobutano que relaciones altas, tener más isobutano que la olefina, ¿no? Dice, el tiempo de contacto para la alquilación con ácido fluorhídrico está entre 5 a 25 minutos y para alquilación con ácido sulfúrico entre 5 y 40 minutos, ¿no? Por supuesto, se da el tiempo en un valor de tiempo, el tiempo de contacto, ¿ok? Finalmente, vamos a ver para esta clase de materias primas de la alquilación, dice, comúnmente en la alquilación se utilizan olefinas e isobutano. Las fuentes principales de olefinas son las operaciones, ya sabemos de dónde vienen las olefinas en una refinería. Muchas veces hemos dicho que en la refinería no, perdón, que del petróleo no se trae prácticamente olefinas, entonces, pero sí se producen y ya vimos que en el craqueo catalítico en la planta FCC y también en los craqueos térmicos se producen olefinas. Aquí nos ponen coquización, ¿no? Son las principales, ¿no? Coquización se genera más gas. Y el craqueo catalítico más que en la reductora de viscosidad, ¿no? No quiere decir que en la reductora de viscosidad no se generen, pero comúnmente más en craqueo catalítico y coquización. Dice, las olefinas más usadas son los butenos y los propenos, pero en algunos casos se emplean etileno y pentenos. Nosotros pusimos de ejemplo el uso de propileno y un isobutileno, y el isobutileno. ¿Ok? Por eso son los butenos y los propenos. Esto no queda exento de que no podamos usar etileno y pentenos en algún momento, ¿no? Las olefinas pueden producirse por deshidrogenación de parafinas, ¿ok? Y el isobutano es craqueado comercialmente para proporcionar el alimento para las unidades de alquilación. ¿Ok? Aquí puede quedar un poquito esto del libro que lo obtuve, que es un libro en inglés, pero que está traducido al español, como que queda un poquito ambiguo, ¿no? Por supuesto, las olefinas pueden producirse por deshidrogenación, pero no es lo más común, es complicado, ¿no? Quitarle hidrógeno a las parafinas para producir una olefina es lo que pensaríamos, ¿no? Que sería como que algo lógico, ¿no? Que tenga yo por ejemplo, y luego por deshidrogenación obtenga le quito yo dos hidrógenos, ¿no? Obtendría más, esto es como un ejemplo, ¿no? Agarro la olefina más pequeña, ¿no? De dos carbonos. Entonces aquí deshidrogenamos, quitamos dos hidrógenos acá para producir una olefina. Esto no es lo común es lo otro que dice acá. Lo que dice el isobutano
craqueado comercialmente para proporcionar alimento para las unidades de alquilación. El isobutano y tanto las olefinas comúnmente, como dice aquí, se pueden obtener a partir de craqueo, ¿no? En el craqueo es donde preferentemente se obtienen esta materia prima, y en dado caso de que quisiéramos estas materias primas y no nos diera suficiente la FCC o la coquizadora, se podrían obtener comercialmente, como dice ahí. ¿Cómo las podría obtener? Pues a partir de craqueo, de yo a generar un craqueo, por ejemplo, térmico. A partir se utiliza mucho luego naftas, ¿no? O sea, gasolinas luego ligeras, o pueden ser pesadas. A partir de ahí se hace una pirólisis, un craqueo y obtengo estos compuestos. Creo que lo más común es que una refinería es suficiente con lo que nos da la FCC, la planta FCC, y es aprovechar estos productos para obtener un poco más de gasolina. Principalmente estos compuestos primero se utilizan en la producción de MTB y TAME, que veremos más adelante. Entonces, bueno, son 31 minutos. Vamos a dejarlo hasta acá. Materias primas de alquilación. Y ya, no, ya casi terminamos este proceso. Eh, buscando el temario. Ya casi terminamos ese proceso. ¿Dónde andamos? En procesos de síntesis. Empezamos con la primera alquilación. Y si se fijan, pues aquí mismo entra lo de, como son procesos de síntesis, la síntesis de TAME y de MTB y de TAME. Aunque ya habíamos comentado que estos son productos propiamente de, de la petroquímica, pues se ve más bien en la parte de refinación, porque dentro de la refinería es donde se producen, ¿no? Esto es el 5,3, son síntesis de éteres, y esos éteres son metilterbutil éter y amilmetil éter, que son comúnmente conocidos como MTB y TAME. Oligomerización se los voy a dejar de tarea, no, comúnmente no se hace en México, ¿no? Es una especie de polimerización controlada para obtener compuestos del tamaño de una gasolina a partir de la unión de dos olefinas. O sea, es muy parecida a la alquilación. Nada más que la alquilación yo uno, dos, prácticamente dos, moléculas diferentes. Una es una olefina y la otra es una parafina. Aquí la oligomerización viene como de polimerización, es una polimerización controlada en el cual nada más uno o dos moléculas o tres moléculas pequeñas para obtener una molécula del tamaño de una gasolina. Es como una polimerización que no se continúa haciendo una molécula muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, les comento, yo creo que en México no sé si hay en alguna refinería, no recuerdo. Lo voy a dejar de tareas aparte y nos vamos a ir a estos dos. Pero alquilación ya casi terminamos para después pasar a MTB y TAME, que son también procesos muy, muy cortitos, muy rápidos. Y para pasar posteriormente ya a los procesos de purificación, que es Oximer y Klaus, ¿no? Estos, por ejemplo, Oximer se utiliza, perdón, la planta comúnmente, hay una planta de Oximer dentro de la FCC, ¿no? Tanto para la gasolina y el gas que se producen ahí, comúnmente se le oxidan los mercaptanos. Ya lo veremos más adelante.
Y casi, ya con eso estaríamos terminando la parte de refinación. Y a partir del 7 empezamos a ver todo lo que es la parte de petroquímica, ¿no? Todo ya 7, 8, 9, etcétera, es petroquímica. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí la clase de hoy y continuamos la siguiente.